Hola mis líderes de amor, bienvenidos de vuelta a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, yo soy Alessandra Da Rocha, soy coach de amor. Si estás buscando aprender todo sobre el amor y las relaciones, entonces quédate aquí, suscríbete a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y dale like a este video. De esta manera yo sé que te está gustando lo que estás viendo y así sigo creando muchísimos más. Hoy quiero hacer este video hablando de 3 cosas que yo he visto repetirse muchísimo entre las parejas y que está haciendo que la relación se marchite, se dañe y en muchas ocasiones hasta se separen. Estas son cosas que muchas personas hacen inocentemente porque en algunas ocasiones ni siquiera saben que está causando tanto daño. Lo hacen más que todo porque quieren como que llamar la atención, decirle a su pareja, mira, veme o préstame atención, estoy aquí. ¿Qué está pasando? Entonces quieren como que esa atención de su pareja, pero lo que están haciendo es todo lo opuesto y están haciendo que la relación se acabe. Entonces vamos a ir al grano y vamos a contarte cuáles son esas 3 cosas. Número 1 es utilizar sus miedos e inseguridades o incluso sus secretos en su contra. Si tu pareja se ha mostrado vulnerable frente a ti y te ha dicho sus secretos o te ha mostrado en tu cara cuáles son sus miedos, cuáles son esas cosas que más teme, cuáles son sus inseguridades, nunca las uses en su contra, nunca las uses porque estás molesta y quieres insultarlo, quieres hacerlo sentir mal. No, porque esas cosas lo que van a hacer es que van a ir causando una pequeña herida en la relación y cada vez que tú le digas a él sus inseguridades, sus miedos o sus secretos, se los lances hacia el aire, lo que tú vas a estar haciendo es como darle esa herida hasta que esa herida va a sangrar. Y eso va a hacer que entre ustedes dos como pareja ya no haya confianza, ya no se sientan vulnerables el uno con el otro, ya no sientan que haya intimidad. Y esto es fundamental en toda pareja, que haya esta confianza, esta intimidad y esta vulnerabilidad entre ustedes dos. Así que los secretos, las inseguridades y los miedos son para apoyarnos, son para estar ahí para el otro, para mostrarnos siempre más bien con solidaridad y compasión, no para usarlos en su contra. Otra de las cosas que yo veo que se repite muchísimo en muchas parejas y que hace que la relación se acabe o que la relación se dañe muchísimo es tomar decisiones importantes sin consultarle al otro. A veces pensamos que esto no es importante, que no pasa nada, pero la realidad es que todas las decisiones que puedan causar un impacto en la relación se deben de consultar siempre. Y estas son decisiones como por ejemplo mudanzas, cambio de empleo, finanzas, inversiones. Estoy hablando ya de cosas que realmente causan impacto en una relación y que tú sabes que a futuro puede ser para bien o para mal. Estas son cosas que hay que hablarlas en la relación, porque si algo sale mal y tu pareja se entere cuando las cosas salieron mal, puede haber un problema muy grande y se daña la confianza entre ustedes dos porque ya tu pareja no va a confiar en ti más y aparte de eso le causas un gran dolor inmenso porque se viene a enterar de la peor manera. Entonces, siempre las decisiones importantes hay que consultarlas. Y número 3 es la última, pero en realidad para mí es la más importante y es algo que yo no veo que muchas personas lo tomen en cuenta en realidad. Es más, muchas parejas, inclusive parejas que yo veo que son muy felices, no hablan de esta manera, pero lo que yo pienso es que si tú no estás viendo a tu pareja y a ti como uno, ya por ahí hay un problema grave. Y esto lo tienes que dejar de hacer inmediatamente y empezar a verte a ti y a tu pareja como uno. Ustedes dos tienen que llegar a este acuerdo de que ustedes son uno. Y cuando yo digo uno, yo no estoy diciendo que se va a acabar tu independencia, de que vas a hacer solo lo que él diga, de que vas a tener solo los gustos que él tenga. No. Tú tienes tu independencia, él tiene la suya, pero a la hora de salir adelante, a la hora de resolver situaciones, a la hora de enfrentar el mundo, a la hora de tomar decisiones, ustedes lo hacen como uno juntos. En las buenas, en las malas, en los días soleados y en los días nublados, en todo ustedes son uno. Y yo te voy a dar un ejemplo.
Un día una amiga, que ella es muy feliz con su pareja, después de tener hijos, me dijo que sus hijos empezaron a ser las personas más importantes en su vida, primero que su pareja, lo cual entiendo perfectamente porque el amor de madre es así de fuerte y está bien. Ahora bien, un día tuvo una pelea con su pareja y esta amiga me dice, no me importa si yo me tengo que separar para yo defender a mis hijos. Porque si mi esposo no puede entender como yo entiendo las cosas y no puede amar a mis hijos como yo quiero que los ame, entonces yo me voy a separar de él. Y eso es un grave error. Porque tus hijos sí son lo más maravilloso que te pasó en la vida, es el amor más grande que vas a sentir en toda tu vida. Sin embargo, tus hijos van a crecer y se van a ir. En cambio, tu pareja siempre va a ser tu compañero. Y siempre va a ser el que va a estar ahí hasta el final si ustedes de verdad trabajan en ser uno. Y por eso es tan importante que nunca pongas a nadie, mucho menos a los hijos, entre la relación. Esas son cosas totalmente separadas. Aun cuando tú no entiendas a tu pareja en la manera en cómo le está expresando amor a tus hijos o cómo está haciendo algunas cosas, tú tienes que siempre verte unida a él. Y siempre entender que ustedes van a resolver las cosas juntos. Alguna manera tienen que encontrar para resolver las cosas, pero siempre juntos, sintiéndose uno, ¿ok? Entonces esas son 3 cosas que yo veo repetir muchísimo y que muchas parejas, lo digo nuevamente, lo hacen porque es que no se dan cuenta que están haciéndose daño, lo hacen desde un punto de inocencia, lo hacen porque quieren llamar la atención, porque quieren que sus parejas vean su punto de vista, pero lo que están haciendo es causar daño. Entonces, estas 3 cosas, por favor, evítalas y más bien haz todo lo contrario para que tengas una relación de amor maravillosa. Entonces, con esto me despido. Recuerda suscribirte a mi canal, enciende la campanita de notificaciones y dale like a mis videos. Nos vemos la semana que viene con mucho más sobre el amor y las relaciones. ¡Chao!